¿Crees que siempre el miedo trae un mensaje a través del cual puedes evolucionar? Piensa que siempre tiene un significado detrás. Creo que es nuestra naturaleza, premia mucho más el miedo y el dolor. Antes algo negativo era un león y ahora algo negativo es que no te han dado likes en tu post. Nuestro baremo no está adaptado para lo que fue diseñado. Yo tengo todos los lujos que una persona puede tener y aún así tengo momentos de malestar. ¿Qué es lo que hace que una persona, viendo esa misma realidad, una la vea como una oportunidad para crecer y la otra la vea como desde la posición de víctima? Los matones no se aprovechan de nuestras debilidades físicas, sino de nuestras debilidades de carácter. Tú cuando te mueves por la vida con miedo, vas a ser una marioneta. ¿Crees que le conviene a los gobiernos sembrar como ese miedo, esa inseguridad? Viven de que tú pienses que los necesitas. Hay mucha pobreza, hay muchos desamparados. Sin nosotros, estas personas estarían aún más desamparadas. Hay muchos enfermos y te hacen ver que ellos son los que cuidan de los enfermos. Es solo manipulación. ¿Cuántas veces escuchas, sobre todo en el ámbito de personas del desarrollo personal, que se consideran a ellas mismas despiertas o conscientes? ¿Cuántas veces lo has escuchado? Pues estas personas no saben el peligro que corren, porque no hay nada peor que considerarse uno mismo consciente. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo preferiría mostrar mi WhatsApp a mis conversaciones con ChatGPT, porque tú mismo le estás preguntando a ChatGPT qué es lo que más te motiva, hacia dónde te quieres dirigir. Estas personas están diluyendo su potencial en el potencial del inconsciente colectivo. Creo que nuestra mente va a formar parte de la nube. Pedro, ¿crees que el miedo que tenías cuando pequeñito, que lo leí por ahí en tu libro, ese miedo ayudó a forjar la persona que eres a día de hoy? ¿El Pedro que eres a día de hoy? Bueno, ese miedo no se ha ido, ese miedo sigue estando ahí, David, y ese miedo todavía me sigue marcando el camino. Es una cosa que no rechazo y que no escondo. Creo que ese miedo debe estar porque es un mecanismo natural. No, a veces creo que tratamos de reprimir emociones o esconderlas y yo, por ejemplo, he aprendido a vivir con ellas. ¿Qué hiciste con ese miedo? ¿Qué para ti significa el miedo? Teniendo en cuenta eso, justamente que es una emoción, no se trata de reprimirla, sino se trata de aceptarla y hacer algo con ella. Mira, hay una herramienta en psicología, pero que se lleva utilizando en filosofía muchísimo, muchísimo tiempo, que es el framing. Framing viene a decir cambios de marco. Entonces, es una situación que aparentemente puede verse como mala. Tú eres capaz de reenmarcarla. Por ejemplo, el miedo, que se ve como algo que rechazar, algo que evitar, algo que es vergonzoso, algo que no va contigo o que puede incluso manchar tu reputación, tú empiezas a utilizarlo a tu favor. Y lo que aprendí es a cambiar los marcos. Que alguien me llevase por una situación y reinterpretar esa situación. Por ejemplo, te despiden. Te despiden y tú eres capaz de decir, bueno, es una oportunidad para realmente reinventarme. Tal vez lo que estaba haciendo tarde o temprano me iba a llevar al fracaso. O lo mismo, terminas una relación, que muchas personas sufren este tipo de situaciones y sufren. Dices, tal vez esto sea una oportunidad para ser mejor persona. Incluso muere un familiar al que tenías muchísimo aprecio, muchísima cercanía. Empiezas a ver esa muerte como un símbolo de apreciar más la vida. No estás negando lo que sucede, sino tú estás remarcando lo que sucede de una forma que te beneficie. ¿Crees que siempre el miedo trae un mensaje a través del cual puedes evolucionar, puedes utilizarlo a tu favor? ¿O piensas que en algunos casos simplemente tienes que vivirlo, atravesarlo, incluso, no sé, de cierta forma hundirte en ese sentimiento y que no hay algo más? ¿O piensas que siempre tiene un significado detrás? Es interesante porque a mí me gusta decir que la realidad no existe. Y cuando decimos que la realidad no existe, tú mismo eres capaz de comprender que la realidad es, o bien no existe, tú percibes una parte de la realidad. No percibes una realidad de una forma completa, total y compartida. Tú filtras a través de tus sentidos, por ejemplo, está la estereocepción, con tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tú vas filtrando lo que te dicen. Y esos filtros atraviesan tu forma de percibir el mundo y a partir de ahí tú puedes empezar a decir, esto es miedo, me alejo de esto, incluso activar dentro de ti a nivel somatosensorial la amígdala y empezar a percibir las cosas como una amenaza.
Pues una vez que entiendes que tú puedes reinterpretar la realidad, porque la realidad no es, o sea, como hemos dicho antes, no existe, sino que tú lo que estás percibiendo es una minúscula parte de la realidad, puedes decir, ¿cómo lo estará percibiendo alguien con otras características distintas? Pues oye, a lo mejor esta misma realidad que a mí me está dañando o que me da miedo, a otra persona le genera coraje, le genera valor, le genera audacia. Wow, pues voy a tratar de verlo con los ojos lo más parecido a esto, ¿no? Y es porque esto, en relación a la pregunta, aunque parezca que me haya ido un poquito por las ramas, es porque, aunque parezca que somos personas racionales, estamos la mayor parte del tiempo en automático. Entonces generamos respuestas automáticas. Es como, sucede este estímulo, ¡ah!, reacciono con miedo. No. A ver, debemos empezar a darnos cuenta de que tenemos mucho margen de maniobra siempre y cuando seamos capaces de estar en pausa. En lugar de reaccionar, utilizar otra palabra con R, que es responder. Sucede ese estímulo que puede darnos miedo y en lugar de reaccionar, respondemos a él. Y tú reinterpretas. Y desde esta posición, que ya no es automática, ya es reflexiva, generamos lo que es el verdadero pensamiento, que es la reflexión, que ya no es automático, sino que ya nos requiere un esfuerzo cognitivo. Pero también advertamos un poco que no es tan sencillo de acceder a eso. O sea, no podemos decir de la noche a la mañana, ya no reacciono, ya respondo. Requiere entrenamiento, como todas las cosas buenas en la vida que merecen la pena, requiere entrenamiento. Porque es que justamente lo que tú mencionas que no es fácil, y creo que una de las razones por las cuales no es fácil es porque el miedo te llega a paralizar. ¿Cómo haces para que el miedo no te paralice o para que no genere esa reacción automática sin antes haber reflexionado y poder actuar desde esa reflexión? Mira, Albert Einstein decía que la pregunta más importante que debemos hacernos como seres humanos es si miramos el mundo, si vemos el mundo como un lugar bueno o como un lugar hostil. Entonces, yo entendí que vas a ver el mismo mundo, pero con perspectivas distintas. Y las cosas que van a suceder, en lugar de verlas como cosas que te dañan, las vas a ver como cosas que te pueden hacer crecer, que te pueden hacer aprender, que te pueden estimular, que te pueden cambiar, que te pueden transformar, que te pueden mejorar. Y ¿sabes qué, David? La mayoría de personas que escuchan esto, y aquí vamos a retar un poquito a tu audiencia, seguramente conozcan la palabra paranoia y identifiquen la palabra paranoia como algo negativo. Pero hay otra palabra que es, en mi opinión, mucho más interesante que la paranoia, y es la pronoia. La pronoia es precisamente un antónimo de paranoia, porque es, en lugar de ver las cosas de una forma negativa, que te dañan, que te sumergen en el estrés, en el sistema nervioso simpático, te permiten empezar a ver las cosas de una forma positiva. Oportunidades que te empoderan, situaciones en las que puedes interceder. Es la diferencia entre una persona que vive desde la víctima a una persona que vive desde la acción, desde la oportunidad de cambiar. Y como hemos comentado antes, es la misma realidad, pero distintos marcos, distintos framings. Y por eso te decía, ¿no? ¿Qué hace que una persona es curioso, ¿no? Porque una persona en una misma realidad, entre comillas, o sea, dos personas en una misma realidad, pueden ver la situación completamente distinta. Una de forma positiva, como tú dices, y la otra de forma negativa. ¿Qué cambia? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona, viendo esa misma realidad, una la vea como una oportunidad para crecer y la otra la vea como desde la posición de víctima? Pues te diría que muchísimas cosas, y va a depender siempre del contexto, va a depender siempre de la persona, pero debemos entender una cosa. ¿Cuánto busca una persona conocerse a sí misma y cuánto busca una persona conocerse a uno misma? Estamos hablando de que normalmente no sé si te pasa, ¿cuántas veces escuchas, sobre todo en el ámbito de personas del desarrollo personal, que se consideran a ellas mismas despiertas o conscientes? ¿Cuántas veces lo has escuchado?
Sí, está un poco como de moda, ¿no? Sobre todo en redes sociales, de hablar de personas despiertas. Sí, personas despiertas o personas conscientes. Pues estas personas no saben el peligro que corren, porque no hay nada peor que considerarse uno mismo consciente o considerarse uno mismo despierto. ¿Por qué? Porque todos, como te hemos dicho antes, funcionamos en más de... Esto no lo digo yo, esto ya lo dice la ciencia, pues leer a Daniel Kahneman, pues hay un montón, Rob Mister, hay un montón de científicos que ya han demostrado que todo lo que hacemos lo hacemos a través de programación. O sea, es automático. Entonces, que tú mismo te consideres consciente es un peligro. Entonces, me dices, ¿qué diferencia una persona de otra? Pues cuando una persona es humilde, dice, bueno, yo siento que sí que es cierto que he tenido un despertar, pero ese despertar, si yo no soy consciente, va a caer otra vez en la inconsciencia, porque el 90% de lo que hago ya va a ser a través de lo que tengo programado. Entonces, la diferencia entre estas dos personas van a estar en cuánto esas personas se hacen conscientes de sí mismas, precisamente de su inconsciencia. Entonces, cuánto de humildes son. Cuando mm, una persona es capaz de ver la realidad de forma distinta, no es más que aceptar su limitación, volver a esa humildad, volver a esa aceptación de que no puede saberlo todo, de que es inconsciente y de que no está tan despierta como cree. Yo mismo he caído en eso muchísimas veces y gracias a esta investigación, este viaje, me di cuenta de que no, de que yo solo estaba, ahora mismo hablando contigo, no estoy despierto, no estoy consciente, estoy tirando de información archivada, que sencillamente voy soltando porque ya la tengo almacenada, pero yo no estoy pensando ahora mismo qué te voy a decir. Y de hecho, esto para aterrizarlo de una forma muy sencilla, cuando una persona utiliza muletillas y dice cosas como, bueno, vale, no, esa persona no las dice de forma consciente, las dice de forma automática. ¿Por qué? Porque está funcionando en automático a través de la información que tiene archivada. Y a partir de eso va contando la película de la mejor forma que sabe, pero no de una forma consciente, sino de una forma automática. Por eso creo que deberíamos recuperar esa humildad. ¿Quién nos programa? Que has hablado de programación. ¿Quién nos programa para ver la vida de una forma o de otra? Todo el mundo todo el tiempo. Por eso debemos ser muy respetuosos mm, y muy conscientes de a quién estamos prestando atención. Porque todo nos programa y nosotros también programamos al prójimo. Tú, por ejemplo, cuando gritas a alguien, aunque tú no le quisieras gritar, tal vez estás programando para que esa persona no vuelva a actuar como ha actuado. Y como eso todo el tiempo. Tú cuando eres amable con alguien porque ha hecho algo, sin querer le estás programando. Cuando alguien te trata de determinada manera, sea consciente o inconsciente, te está programando. Por tanto, debemos ser muy conscientes de que nos convertimos en aquello que prestamos atención. Y esto ya tiene más de 2500 años de, de duración. Ya se lleva compartiendo este mensaje, pero a veces repetimos las palabras como autómatas sin llegar a integrar qué significa, sin llegar a darle esa practicidad que es tan importante. Antes de volver al episodio, quiero que sepas algo. Y es que si llevas tiempo intentando perder peso, entrenando, comiendo bien, pero no ves resultados, probablemente el problema no seas tú, sino el plan que estás siguiendo. Por eso quiero ofrecerte una videollamada gratuita para analizar tu caso y mostrarte qué está frenando tu progreso. En esa llamada vas a entender por qué no estás avanzando, qué ajustes necesitas hacer en tu alimentación, entrenamiento y descanso y cuál sería la estrategia ideal para ti. No es una clase, no es una venta, es una orientación personalizada que puede cambiar tu punto de partida. Entra ahora en el enlace de la descripción o ve directamente a fullmusculo.com/aplica y agenda tu llamada gratuita. ¿Y cómo identificas esas personas que te pueden estar, bueno, personas o circunstancias? Porque yo creo que aquí también las redes sociales juegan un papel importante. Bueno, las redes sociales, la música, ser conscientes de que eso que escuchas de forma repetida puede estar afectando la forma en la que piensas. Llámese música, vídeos en redes sociales o incluso personas que frecuentas. Bueno, primero debemos
recordar que la influencia no, o la educación, mejor dicho, la educación no es solo del colegio. Este podcast ya es educación. Pero es que es más, si tú y yo estuviéramos ahora mismo en un bar y el bar estuviese sucio y el bar estuviese con la música alta, con el fútbol a máximo volumen, seguiría siendo educación. Porque tratamos de compartir conocimientos. Eso no significa que los conocimientos que nosotros compartamos sean buenos o que la educación sea positiva. Pero es que lo mismo sucede en el aula. Aunque el aula esté limpia y aunque el profesor te lo diga con un tono agradable, no significa que sea buena educación. Lo que debemos entender es que la educación o la programación va más allá del aula, pero que empieza muchas veces ahí porque es la que al menos nosotros consideramos consciente y sobre todo la que le damos un rédito de más valor o de más autoridad con respecto a otro tipo de formaciones que suceden fuera del aula. Por eso en el ámbito cada vez menos, no digo ni por suerte ni por desgracia, pero en el ámbito profesional nos encontramos que preguntamos el título de la persona. ¿Dónde has estudiado? Y solemos aceptar a alguien en función de cuanto más firmas de presidentes, o en este caso en España del rey de España, tengan en su pared. Y debemos entender que muchas veces este tipo de información no tiene por qué ser relevante. Incluso no está cualificando el mérito o las aptitudes de una persona. Pero que aún así esa persona se está construyendo y que no termina ahí, ¿no? Entonces, bueno, como ves, las preguntas las adapto un poco a mi discurso, ahora que me estoy escuchando a la pregunta que me has hecho, pero te diría que la educación empieza, o digamos la programación grande o consciente empieza en el colegio. Y que en el colegio ya nos enseñan, por ejemplo, algo que te comentaba justo fuera de micros. Hace poco escuchaba a Robert Kiyosaki y decía que lo mejor que puedes hacer por tus hijos es sacarles del colegio. Y esto suena como muy aterrador o terrorífico, pero decía que en el colegio te enseñan, o vamos a llevarlo a este lenguaje, te programan a que tengas un sistema operativo pues negativo o perjudicial. ¿Por qué? Porque te enseñan que equivocarte está mal. Cuando tú lo sabes, que te dedicas al emprendimiento, a la inversión, al conocimiento, equivocarse es algo inevitable y forma parte del proceso. Pero claro, cuando no te preparan para ser un inversor o no te preparan para ser empresario, te preparan precisamente para ser un trabajador, un empleado o un autoempleado, allí sí que está prohibido equivocarse, porque si tú eres empleado, tú no puedes equivocarte para tu empresa. Tú eres autoempleado, no te puedes equivocar en tu pequeño negocio. Pero lo que debemos saber es que los grandes líderes, las grandes figuras, son grandes precisamente porque conocen el precio del error, porque lo han entrenado, lo han trabajado. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el colegio también te enseñan que copiar está mal. Pero tú, en el mundo de los negocios, copiar es algo básico. Tú ves y dices, vale, ¿cuáles son los sectores más trendy, por ejemplo, de más crecimiento en Estados Unidos? ¿Vale? ¿Qué empresas lo están reventando? Esta y esta. ¿Vale? ¿Cómo hacen? ¿Cómo comunican? De esta forma. Ostras, vamos a copiarles. Por ejemplo, ¿cómo están haciendo ahora mismo? ¿Quiénes son los mejores a nivel de lanzamientos en el mundo? Los brasileños, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? De esta forma. Y se copian. Y con nosotros como seres humanos, cuando somos niños, vemos si nuestro padre monta en bici, queremos montar en bici. Si nuestro padre bota un balón, queremos botar el balón. Si nuestro padre ve la televisión, queremos ver televisión. O sea, crecemos siempre y aprendemos siempre a través de lo que es la emulación, la copia. Y esto, por ejemplo, en el colegio, si te das cuenta, se penaliza. Copiar está mal, no copies al compañero, no mires a un lado, búscalo por ti. Pero búscalo por ti para aprender una serie de conocimientos, no de una forma genuina de dentro a fuera, sino de lo que yo te digo que quiero que aprendas y de la forma en la que te digo y la extensión de la que te digo no vaya a ser que pienses por ti mismo. ¿No meterías a tus hijos en el colegio? Si yo tuviera hijos, yo seguramente iría a la cárcel o algo así, o pagaría multas de todos los meses, porque yo no los llevaría. Yo estoy a favor del homeschooling, yo estoy a favor de que la educación se haga desde otra perspectiva muy distinta a la que yo he recibido. Y yo porque he tenido las circunstancias concretas de poder abrir los ojos en determinado momento
y ver las cosas así de una forma que te diría que es poco mainstream o poco popular, pero yo a mis primos pequeños les digo, no vayáis al colegio, o sea, salid de ahí. Si es que lo peor que os puede pasar, y ya sé, mira, esto cuando hablo de esos temas, siempre he recibido muchas críticas y lo entiendo, o sea, que es normal, que parece como que yo estoy fomentando que no se aprenda, que no se estudie, cuando no es eso. Yo lo que te estoy diciendo es que hay otros métodos, obviamente, y incluso también te digo que no tienen por qué ser más caros, porque tú ves un libro de estudio, estamos hablando, cualquier libro te puede costar entre 30 y 40 euros, libro escolar. Tú piensas que con los medios que tenemos ahora mismo, solo con fotocopias de ese libro, que encima esos libros, si te das cuenta, David, se descatalogan cada año. Cada año, ese mismo libro, muchas veces los vuelven a actualizar. Y dices tú, pues, ¿qué contenido tendrán? Cuando yo, por ejemplo, tengo aquí en mi mochila libros que son evergreen. Son libros que lo que dicen hoy va a seguir siendo válido mañana. Y dentro de 5 años, y dentro de 10 años. ¿Por qué los libros del colegio no? ¿Por qué le hacen a los padres ese esfuerzo de comprar libros y libros y libros cuando realmente no está ahí el aprendizaje? Bueno, pues porque al final no está hecho para que las personas se eduquen o aprendan. Están hechos para que aprendan a recibir órdenes, aprendan a estar sentados. O sea, que ya solo con que no estén sentados las 6 o 8 horas que les obligan a estar sentados, ya ganarían. Tú que sabes de salud, lo malo que es que un niño que tiene tanta energía, por ejemplo, esto lo dice mi amigo Ramón, dicen, es que los niños no es que sean hiperactivos, es que la sociedad es hipoactiva. Qué bueno. Los niños están hechos para que se suban a un árbol, se bajen, se caigan, se levanten, corran, jueguen. No están hechos para que les tengas adaptados a esto. Lo único que estás haciendo es cortarles la sala. Luego hay que si fatiga adrenal, que si depresión, que si niños desmotivados. No, pero es que, como, a ver, estás pretendiendo que se adapten a un entorno que es tóxico. Que tú lo querrías para ti. Ese tipo de forma de estudiar a día de hoy. No, para nada. Entonces, si tú no lo quieres para ti, si tú como padre no lo querrías para ti, ¿lo querrías para tu hijo? O sea, no, yo no puedo estar a favor de eso. ¿Crees que nos programan para... Bueno, ya va a sonar un poco como conspiranoica la pregunta, ¿no? Pero ¿crees que el entorno está hecho para programarnos a justamente ver lo negativo por encima de todas esas oportunidades en el error, en los fallos o incluso en las oportunidades? Creo que más que el entorno, creo que es nuestra naturaleza. Premia mucho más el miedo y el dolor a nivel de atención que lo que sería una visión conspiranoica. O sea, creo que sencillamente nosotros hemos llegado hasta donde estamos porque la naturaleza ha premiado más a los que han visto las dificultades, a los que han visto los depredadores, a los que han visto, digamos, las posiciones negativas. Y nosotros lo que hacemos ahora, sencillamente, es que antes algo negativo era un león y ahora ves algo negativo, o incluso que no hubiese alimentos, y ahora algo negativo es que no te han dado likes en tu post. Entonces lo que ha pasado es que nuestra naturaleza sigue intacta, seguimos poniendo el foco en lo negativo, pero nuestro baremo no está adaptado a realmente para lo que fue diseñado. Porque yo tengo la despensa llena, yo tengo todos los lujos que una persona puede tener y aún así tengo momentos de malestar. Y un ejemplo para aterrizarlo de una forma muy sencilla. Si fuéramos paseando por un parque ahora mismo, David, y viéramos una pareja paseando felizmente un carrito, viéramos unos ancianos abrazándose y unos niños jugando, pero 2 hombres pegándose, ¿dónde pondríamos nuestra atención? En los 2 hombres pegándose. En los 2 hombres pegándose. ¿Por qué? Porque a nivel evolutivo tratamos de poner nuestra atención siempre en lo que puede ser o más morboso, más peligroso o realmente más relevante. Pero fíjate, estamos dejando de lado cosas maravillosas, como por ejemplo puede ser unos niños jugando con unos animales, unos ancianos dándose amor, una familia desarrollándose desde el amor, y no le hemos dado atención porque había 2 personas pegándose. Bueno, lo que sucede, pues si te das cuenta con nuestra sociedad, es que vemos a través de los medios lo que saben que más atención van a generar, que es precisamente esta violencia y este morbo.
¿Y crees que le conviene a los gobiernos sembrar como ese miedo, esa inseguridad o darle más importancia a lo negativo? A ver, los gobiernos viven de que tú pienses que los necesitas. Y partiendo de esta premisa, ellos van a buscar, o su trabajo va a ser buscar motivos para que tú pienses que les necesitas. ¿Cómo es esto? Entonces, hay mucha violencia. Hay mucha violencia. Sin nosotros podrían robarte la casa. O, por ejemplo, hay mucha pobreza. Hay muchos desamparados. Sin nosotros, estas personas estarían aún más desamparadas. Uy, hay muchos enfermos. Sin nosotros habría aún más enfermos. Y te hacen ver que ellos son los que cuidan de los enfermos. Y a mí me da mucha rabia porque son solo ideas, es solo manipulación. Esto al final existe porque hay muy poca cultura. Y que conste que yo he participado de eso. Yo soy la primera persona que he defendido a los gobiernos, he defendido estas ideas, la necesidad de que nos organicen porque si no nos mataríamos los unos a los otros. Pero yo creo que ya estamos viendo de una forma objetiva que el ser humano no es como nos están pintando, sino que el ser humano es mucho mejor. Cuando hubo la desgracia aquí en España, en Valencia, de la Dana, y vemos la parálisis de los gobiernos, hasta que empezamos a ver la parálisis de los gobiernos, ya había gente con barro hasta el pecho de haber estado ayudando a sus vecinos de forma desinteresada, es más, poniendo dinero para ayudarles. Ese dinero que, por cierto, luego tributaba igualmente, y las ayudas que jamás llegaron a estas personas. Lo mismo pasó con el tema del volcán. Entonces fueron los vecinos los que ayudaron a sus propios ciudadanos. No fue ninguna institución organizada, fueron instituciones anárquicas. Pero tenemos todos una mala concepción de lo que es la anarquía, viendo la anarquía como el caos. No, cuando la anarquía es la madre del orden. Yo estoy aquí ahora mismo contigo en anarquía. ¿Por qué? Porque nadie superior a nosotros ha venido y me ha dicho, te vas a sentar aquí con David. Y tú estás aquí conmigo en anarquía. ¿Por qué? Porque si quieres, dices, terminamos. Y yo si quiero, me levanto y me voy. Eso es anarquía. Una relación de pareja es anarquía, porque cuando uno de los dos quiera, termina. ¿Qué no es una relación en anarquía? Pues, por ejemplo, lo que hay dentro de una cárcel, que es arquía. Lo que hay dentro de una cárcel es, tú te vas a salir de aquí a la hora que yo te diga, vas a comer cuando yo te diga, vas a comer lo que yo te diga y a la hora que yo lo diga. ¿Pero eso garantiza que haya orden? ¿O en las cárceles creemos que hay más violencia de la que debería haber? Probablemente haya más violencia. Hay más violencia de la que debería. ¿Por qué? Porque el orden no viene de arriba. El orden viene de la educación, el orden viene de los valores. El orden viene de que una persona sepa que es responsable de sus actos. Y eso no te lo dan arriba, eso te lo dan desde abajo. ¿Cuál es la diferencia entre anarquía y el libre albedrío? No hay. Anarquía o libre albedrío va muy de la mano. El libre albedrío es, bueno, si lo podemos llevar al orden de las voluntades, ¿no? Para profundizar un poco más. Pero lo que sería el libre albedrío es entender que todo lo que está dispuesto no está ordenado por una serie de causas y efectos. Por ejemplo, libre albedrío choca con unas ideas conductistas, que es el determinismo. El determinismo es entender que tú te comportas por cómo te comportas, por tu genética y por tu epigenética, por tu entorno. Y que, claro, como eso es así, tú no tienes una capacidad de decisión en lo que sucede. O sea, tú no tienes libre albedrío. Pero, por ejemplo, esto muchas veces se malinterpreta porque lleva a muchas personas al nihilismo. Llega a muchas personas y digo, ¿para qué me voy a esforzar si yo me comporto como me comporto por mi genética y por mi libre albedrío? Yo no tengo capacidad de decisión, yo no tengo mi libre albedrío. Lo que muchas personas
no se dan cuenta, es que caen en una perspectiva muy mental, en una tiranía mental. Cuando esto sucede es porque las personas están muy desconectadas de, de algo más que su mente, sería el espíritu. Estos ya son temas mucho más metafísicos, pero precisamente este nihilismo, esta pérdida de los buenos valores, es porque las personas han perdido muchas veces, o hemos perdido la capacidad de darle valor a algo más que la mente, algo más que lo lógico, que lo racional. Pero ningún progreso viene por lo lógico, lo racional. Los progresos vienen precisamente de personas, esto lo decía Bertrand Russell, ningún progreso viene por el hombre razonable, sino precisamente por quien ha sido irrazonable, quien se ha dado cuenta de que las cosas se podían hacer mejor de cómo estaban hechas. Quien ha puesto un barco de metal en el océano no era razonable. Quien ha creado un aparato para transferir información a través de la voz y que lo podemos escuchar en un auricular no fue razonable. Pero es que ningún progreso ha venido por las personas razonables. Han venido por personas que siempre fueron conscientes de que las cosas se podían hacer mejor. ¿Y crees que, cómo tú ves el tema de las nuevas tecnologías al estilo ChatGPT que están ocupando un poco esa capacidad de, no únicamente de razonar, sino incluso de toma de decisiones, de incluso ese pensamiento crítico, lo estamos dejando en la tecnología y no estamos promoviendo justamente ese desarrollo cognitivo? Si te das cuenta, desde la revolución industrial hemos empezado a centrarnos mucho más en las tareas que en sentir las tareas. Esto, por ejemplo, son una de las bases de programación neuromotriz. ¿Qué significa esto? Significa que antiguamente las personas sentían mucho más su cuerpo cuando hacían las cosas, estaban más en el cuerpo. Ahora cada vez estamos más en la mente, en el discurso, en las imágenes mentales, en las acciones, pero no sintiendo las acciones. Vamos a poner ejemplos para que esto sea se aterrice un poquito mejor. Un cirujano tiene el foco, cuando coge el bisturí, no en sentir la posición de su cuerpo, de su espalda, de su cuello, su respiración, sentir su cuerpo relajado. No. Tiene el foco en la tarea. Y debe ser así. Pero un cirujano dentro de 10 años muy probablemente tenga el foco ya ni siquiera en su mano o en el latido de su sistema circulatorio, su aparato circulatorio en los dedos. Lo va a tener muy probablemente en una pantalla. Pero es que antiguamente un cirujano era alguien, o un mecánico, por ejemplo, para hacerlo de una forma más gráfica. Ahora, dentro de 10 años, un mecánico va a tocar 3 botones y va a cambiar todo el sistema operativo del coche o de lo que sea. Hace 20, un mecánico todavía tenía unos buenos antebrazos. Pero es que hace 100, un mecánico tenía un cuerpo realmente esculpido por los dioses porque necesitaba esa conexión con su cuerpo. Lo que yo observo, a mi juicio, en la inteligencia artificial, es que nos lleva cada vez más a más mente, menos cuerpo. Más mente, menos cuerpo. Y esto tiene un precio biológico, porque lo que no usas lo pierdes, incluso el cerebro. Y lo que vamos a hacer, si no somos capaces de poner un poquito de término medio en este proceso, es convertirnos nosotros en lo que sería un ente digital. Que nuestra mente, o lo que quede de ella, forme parte de la misma nube en la que nosotros estamos participando. ¿Y crees que hay forma de aprovecharse esas tecnologías sin que justamente nos hagan perder esa conexión? Yo voy a promover siempre que las personas entrenen tanto el cerebro en ese desarrollo cognitivo como su cuerpo o su alma. Por ejemplo, en el programa que yo dirijo un programa de filosofía que se llama Encretella,
tenemos 10 peldaños. El primero sería el logos. El logos es entender el orden universal de las cosas y que las cosas no las veamos como buenas o malas, sino sencillamente como causa y efecto. Esto produce esto otro. Pero no tengo que añadirle un juicio. No me ha pedido que añadiera un juicio. El 2 es el memento mori, que si te das cuenta también es otra idea mental. El 3 es la virtud, entender que todo lo bueno no es externo, sino es interno. O sea, las mejores cosas de la vida son virtuosas, pero no se pueden tocar. Esto, por ejemplo, para entenderlo de una forma más sencilla, es la paciencia no se puede tocar, pero existe. La disciplina no se puede tocar, pero existe. La amistad no se puede tocar, pero existe. La lealtad no se puede tocar, pero existe. El punto número 4 sería la carteria y es el entrenamiento de la voluntad. Entrenamiento de la voluntad como esta capacidad no cognitiva, pero como acto volitivo que sí que tiene la capacidad de generar cambios. Empezando de una forma negativa, lo que sería la voluntad negativa. La voluntad negativa es la capacidad ya no de hacer algo, sino de decir no. Por ejemplo, un ayuno sería una voluntad negativa. Yo no te estoy pidiendo que hagas algo, te estoy pidiendo que no lo hagas. Por ejemplo, ¿no? Una voluntad negativa sería, por ejemplo, que alguien te enfade y tú seas capaz de estar calmado y no reaccionar. Pero una vez que dominamos la carteria, si te das cuenta, todas estas cosas son cognitivas o más cerebrales, pasamos al peldaño número 5, que es al que quería llegar, que es el ascesis. Ascesis viene, si te das cuenta, se parece mucho a la raíz semántica de asceta, de ascético. Y esto precisamente es el entrenamiento del alma y el cuerpo. Decía Musonio Rufo, el filósofo estoico que fue maestro de Epicteto, entrenaremos el alma y el cuerpo enfrentándonos al calor, al frío, al hambre, a la dureza de la cama, a la abstención de los placeres y a los dolores duraderos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros no solo somos una mente y no solo somos un cuerpo, sino que nosotros somos mucho más. No podemos separarnos por partes. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. No tenemos una mente, somos una mente. O sea, a veces queremos simplificar cosas que son muy complejas y lo hacemos precisamente porque si no nos pasaríamos la vida filosofando. Por eso a mí me encanta el lema, no pienses, compórtate. Porque ya te lleva a la acción, ¿no? Te lleva al desarrollo de este acto volitivo. El entrenamiento de vencer a la IA pasa precisamente por lo que sería otro peldaño, que es la euteleia. Entendiendo que tú no usas a la IA, sino que la IA te usa a ti. Por tanto, que seas tú quien utilice la IA porque puedes prescindir de ella. Si tú no puedes prescindir de algo, ese algo te tiene a ti. Los sabios clásicos decían, utiliza las cosas, pero no dejas que las cosas te utilicen. Utiliza el dinero, pero no dejes que el dinero te utilice. ¿Cómo te utiliza el dinero? Pues cuando tú vendes, lo que hemos dicho antes, tu propia voluntad, vendes tu propia virtud, vendes tu propio orden sobre las cosas por algo externo, que encima si te das cuenta el dinero es una idea. Entonces nosotros recuperamos esta autarquía, esta encrateia, cuando somos conscientes de esto, pero lo llevamos a la práctica con ejercicio. O sea, nosotros vamos a vencer a la IA siempre que nosotros hagamos estos ejercicios que estamos diciendo. ¿Por qué ha perdido el valor todas esas virtudes? Claro, porque nosotros creemos que prosperamos como civilización sin generar órdenes morales. Y, por ejemplo, España es un país que se denomina como laico. Laico significa está al margen de ninguna congregación religiosa. Pero esto, en mi opinión, no tiene por qué ser algo positivo. Porque si debemos entender que nosotros
no podemos dejar, no podemos dejar las cosas sin hacer. O sea, nosotros no dejamos de hacer cosas, las sustituimos. Por ejemplo, alguien deja de fumar porque empieza a mascar chicle. O deja de fumar porque empieza a hacer ejercicio. Pero tú no puedes dejar de fumar y quedarte con los brazos cruzados. O sea, obviamente podrías si fueras un superhumano. Pero lo que hacemos es dejamos de hacer cosas. Si tú cambias lo que son los valores cristianos, en este caso, ¿no? Yo no estoy aquí haciendo apología de ninguna religión, sino sencillamente estoy tratando de compartir lo que es no la idea de que muera un tipo en la cruz y debas creer en eso, sino los valores que tiene, por ejemplo, determinada congregación. Que puede ser cristianismo, pero puede ser estoicismo, que puede ser epicureísmo, que puede ser cinismo, que puede ser islamismo o que puede ser budismo. Pero lo que ha sucedido es que, concretamente en España y en otros países, hemos dejado de tener una serie de valores o ideas que han provocado que muchas personas pierdan una guía de comportamiento, una guía de cómo ser una buena persona, creyendo que eso es algo que se enseña. Pero claro, eso es como si diéramos por eso, David, que todo el mundo ya sabe cómo debe entrenar, o cómo debe comer, o cómo debe ahorrar, o cómo debe utilizar su dinero para invertir. Creo que es una suposición demasiado vaga. Y el ser humano, si tú no sabes cómo, si tú no enseñas, muy probablemente no sepa cómo comportarse. Y vaya a pensar por algo que hemos dicho antes, que es ver el mundo como algo de lo que debe protegerse. Y cuando funcionas en modo defensa, tú no vas a funcionar de la misma forma que cuando ves al prójimo como un igual. Y eso es, en mi opinión, lo que falla. Que nosotros hemos perdido unos valores y no hay una idea de vida que nos esté llevando por buen camino. O sea, dices tú que nos está faltando una guía de comportamiento, ¿no? Fíjate, antiguamente, en mi generación, bueno, eso ha sonado como que soy muy anciano, pero antiguamente yo recuerdo cuando hablaba con mis padres o con gente, pues, cuando era más chaval, que las figuras a emular, si te das cuenta, eran personas con mucha clase. Yo me acuerdo con James Bond, o me acuerdo de ciertas figuras de ciertos héroes de los años 50, de los años 60, y tú los ves ahora y si los ves alrededor estarías tranquilo. Pero lo que empezaron a ser héroes o figuras de relevancia pasadas esas épocas, estamos hablando de estrellas de rock excéntricas, que yo no digo que sean buenas o malas personas, pero estamos hablando de que sus valores, ya no estamos hablando de la cordialidad, el respeto, el orden, valores que son más conservadores, sino estamos hablando de la excentricidad, el llamar la atención, el querer ser diferente, que yo no digo que esté mal, pero si llevamos a que todo el mundo queramos ser diferentes, queramos llamar la atención, queramos ser estrellas de rock, ¿dónde quedan las personas de orden? ¿Dónde quedan las personas que marcan el liderazgo? O sea, que son capaces de comer al final. Pues quedan relegadas a una minoría. Entonces, lo que antes era una estrella de rock, que era una minoría, y las personas aspirábamos a ser estrellas de rock, ahora estamos hablando de que todo el mundo es estrella de rock, lo vemos ahora con las redes sociales, todo el mundo, o al menos en la gran mayoría, quiere destacar, quiere ser especial o sentirse especial, y son unas pocas personas los que son capaces de comer al final y posponer el placer porque saben que es lo correcto, porque saben que es un valor de educación, de respeto. Ya no hay líderes que coman al final, o al menos ya no son tendencia, cosa que antes sí. ¿Por qué crees que buscamos sobre todo en este nuevo contexto de redes sociales, el querer destacar o el querer sobresalir o el querer incluso lo que tú comentabas de llamar la atención? Porque ya pareciera que no basta únicamente con me posiciono, no es querer llamar la atención.
y hacer ruido en base a eso. Mira, Alejandro Magno era un líder que si su ejército no bebía, él no bebía. Si su ejército caminaba 20 leguas, él caminaba 20 leguas. Y ahora eso no sucede. Ahora ciertos líderes pulsan el botón, lanzan el misil y siguen con su vida. Y te mandan a ti, o no me mandan a mí, o mandan a X ejército, que no se saben su nombre, a combatir. Antiguamente había una cultura del esfuerzo. Y alguien decía, si está ahí, es porque está pagando un precio que yo no sé si quiero pagar. Pero hay un discurso, además estoy leyendo ahora un libro maravilloso, se llama El libro del hombre, que recopila una serie de discursos de ciertas figuras, tienes da igual, desde Winston Churchill a Alejandro Magno a Guillermo el Conquistador, ahora mismo que me vengan a la cabeza. Y dentro de esto que te estoy comentando, es que en este de Alejandro Magno hay una arenga que él dice, os podéis ir a casa, sois totalmente libres. Pero que sepáis que los que nos quedemos aquí, o sea, que a él se ponía en lugar de sus tropas. Decía, mira, me han cortado las mismas flechas que os han cortado a vosotros. Me han atravesado las mismas lanzas. Tengo las mismas ampollas. He caminado los mismos kilómetros. He bebido en las mismas fuentes. Haciéndolo como una forma de decir, ostras, este tipo se está esforzando más que yo para que todo salga bien. Ahora, si te das cuenta, no tenemos líderes que nos gobiernen desde esta perspectiva. Desde estoy sufriendo más que tú, estoy pasando más hambre que tú, me estoy esforzando más que tú y por eso estoy donde estoy. Sino tenemos líderes que no están allí por aristocracia. No están aquí por ser excelentes. Están ahí por... algunos llamarán democracia, yo no sé por qué están ahí. O sea, no se me escapa a mi entender. Mi punto es que cuando tú no ves sufrimiento, cuando tú ves que es solo ese hedonismo, lo ves más fácil de replicar a que si tú ves que hay sacrificio y hay un autogobierno. Por ejemplo, eso se ve muy bien con las MMA. Todo el mundo querría ser Ilia Topuria, en el sentido de recibir esa atención, recibir ese respeto, recibir esa deferencia. Pero ¿quién querría comer como Ilia Topuria, entrenar como Ilia Topuria, dormir como Ilia Topuria, pegarse como Ilia Topuria y pagar el precio que está pagando ese señor? Pues yo creo que ahí la lista se reduce. Lo que vemos ahora es que se muestra mucho más hedonismo y no se muestra el camino de lo que realmente nos debería inspirar o lo que deberíamos valorar. ¿Crees que ese sesgo se ve potenciado por las redes sociales? Porque vemos que todo el mundo está constantemente teniendo éxito. Es decir, a un Ilia Topuria, por tomarlo como ejemplo, lo ves ahora posicionado, pero no lo has visto, lo que tú decías, durante todos esos años, con todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo. No sé si lo posiciona en las redes sociales. No lo sé. Yo creo que lo posiciona muchas veces el marketing y el storytelling. Y en mi opinión es lo que le falla o nos falla a cualquier ser humano promedio. ¿Por qué? Porque yo conozco gente excelente, que a lo mejor tiene muy pocos seguidores, pero porque no sabe vender su historia, no sabe contarla. Son personas increíbles. Y en cambio hay personas que hacen muy poquito, pero lo venden muy bien. Y por eso tienen ese reconocimiento. Entonces, en mi opinión, creo que las personas deberíamos aprender a comunicar mejor, a hablar mejor, a contar mejores historias, a vender mejor. Pero como te he dicho antes, esto no te lo enseñan en el colegio, eso debes buscarlo tú por tu cuenta.
Pero creo que es un problema que no es tanto de redes sociales. Las redes sociales solo exponen tus habilidades. Pues hay gente que tendrá 10 millones de seguidores, 1 millón de seguidores, lo que sea. Pero que a lo mejor no es interesante como gente que conocemos todos que no tiene ni redes sociales. Mi amiga Sara no tiene redes sociales y es una de las personas más interesantes, o sea, y más sabias que conozco. Y yo siempre que puedo voy a aprender con ella. Y es un poco el mensaje, ¿no? Que no es las redes sociales, son tus habilidades. Volviendo a la desconexión que hablabas antes, Pedro, si nos estamos desconectando, o bueno, ya llevamos rato desconectándonos del espíritu o del alma, ya llevamos rato desconectándonos del cuerpo y nos estamos empezando a desconectar de la mente, ¿qué nos queda como seres humanos? No, sí, yo no creo que nos estemos desconectando de la mente, creo que nos estamos convirtiendo en mente. O sea, creo que nuestra mente va a formar parte de la nube. O sea, cada vez que esto antes se veía menos, porque a lo mejor solo estaban las cookies. Y tú aceptabas las cookies. Y decías, acepto las cookies, no pasa nada. Acepto las cookies, no pasa nada. No veo, hay como 16 páginas de párrafos, pero lo voy a aceptar igualmente. Y aceptábamos eso. Aceptábamos que dónde estábamos prestando nuestra atención, el tiempo que habíamos gastado en determinada página web, el tiempo que habíamos pasado en Amazon, el tiempo que habíamos pasado en determinadas plataformas y aceptar las cookies. Pero ahora eso se ve de una forma mucho más gráfica que con cookies, porque tú mismo le estás preguntando a ChatGPT qué es lo que más te motiva, hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que más temes y dónde... Hay personas que dicen, yo preferiría mostrar mi WhatsApp a mis conversaciones con ChatGPT. Y es porque estas personas, sin que estemos siendo conscientes, se están convirtiendo en ideas mainstream. Están diluyendo su potencial en digamos, el potencial del inconsciente colectivo. Entonces, yo no estoy diciendo que va a desaparecer su mente, sino que se va a diluir en ideas genéricas, que ya no van a ser genuinas, ya no van a ser auténticas. Por eso creo que es una excelente herramienta, igual que considero una excelente herramienta la comida. Pero creo que la comida debe ser un medio, no un fin. Igual que considero una excelente herramienta el ejercicio, pero no considero que el ejercicio deba ser un fin, sino un medio. Y por eso me encanta que cada vez más personas entiendan la filosofía de una forma muy distinta a como nos enseñan en las academias o los entes públicos. Y es un medio para pensar mejor y ser libre, no para aprenderte ideas y conceptos de otros filósofos. Eso es historia de la filosofía, no es filosofía. ¿Cuál crees que es el mayor peligro de estar delegando todos los pensamientos, el razonamiento y las decisiones a la inteligencia artificial? ¿Mayores peligros? No lo sé. Creo que no me permito deslucidar tan rápido tanta información. Creo que un peligro puede ser que cuando te hayas querido dar cuenta, te hayas vuelto dependiente. Y ser dependiente, como te hemos dicho antes, es ser esclavo. Y vale, ahora mismo ChatGPT, ¿cuánto cuesta? ¿50 € al mes? No sé lo que cuesta. 29. 29, no sé. Cuesta 29, pero cuando tú eres dependiente de algo y pasa de costarte 29 a costarte 299, dices, lo voy a pagar igualmente, porque soy dependiente. Pero si en lugar de 299 empieza a costar más, ya te vas a dar cuenta, es que mi trabajo depende de esto, mi sueldo depende de esto, voy a seguir pagándolo. Y no te estás dando cuenta de que estás perdiéndote a ti mismo por el camino. Por eso recordemos otra vez la euteleia. Euteleia es el arte de no necesitar, la libertad de no necesitar. Aprendo a utilizar las cosas, pero no porque las necesite. Y por eso me encanta la historia de Sócrates cuando se paseaba por los mercados de Atenas y decía a sus discípulos, pero maestro, ¿por qué se pasea por aquí si no compra nunca nada? Dice, porque no dejo de sorprenderme de la cantidad de cosas que no necesito.
¿Crees que vivimos en un mundo que nos da esa sensación de que siempre estamos necesitando algo más y de que nunca es suficiente? Claro, porque lo que comentábamos antes, no son las redes sociales, son los discursos de las personas, sus capacidades de comunicación. Hay personas que nos hacen pensar que necesitamos cosas. Yo llegué a pensar que necesitaba un Lambo. Y decía, pues yo no necesito un Lambo. Si es que si a mí no me gusta conducir. Entonces, te das cuenta de que incluso de un reloj. Y dices, ¿para qué quiero un reloj caro? No, porque así las personas van a saber cuál es tu nivel de vida. Y digo, ¿para qué quiero que lo sepan? Entonces, me di cuenta de que había personas que tenían muy buenos discursos y que su trabajo era tener muy buenos discursos y hacerme generar deseo, de la misma forma que hay personas que se visten de determinada manera o te hablan de determinada manera para que seducirte. Es decir, bueno, pues porque soy capaz de decir que no cuando alguien trata de seducirme, pues voy a tratar de decir que no cuando alguien trata de seducirme, por ejemplo, para venderme cosas que yo no necesito. Y por eso me encanta la filosofía y tener a mano estos conceptos para vivir más tranquilo, desde el no necesitar. Y obviamente hacer el ejercicio para hacerlo, para no necesitar. Tú has hablado mucho del el tema de, no, de ser capaz de decir que no, ¿no? Tú mencionas en uno de tus últimos libros que de pequeño no se burlaban de tu estado físico, sino de tu debilidad. De tu debilidad de carácter. Exacto. Claro, porque los matones, por ejemplo, o las personas que tratan de abusar de nosotros, o los bullers, no se, no se aprovechan de nuestras debilidades físicas, sino de nuestras debilidades de carácter. Tú cuando te mueves por la vida con miedo, porque vas con gafas, y sientes que se van a meter contigo porque llevas gafas, se van a meter contigo porque llevas gafas. Lo mismo pasa si estás calvo y tienes miedo de que se metan contigo porque estás calvo o tienes entradas, se van a meter contigo y vas a ser una marioneta o un punching ball de estas personas. Y lo mismo si estás gordo. O incluso aunque no estés muy gordo, aunque tengas un poquito de baja forma física, vas a estar a su merced. Porque no se meten con tus debilidades, se meten con tu debilidad de carácter. En cambio, todos conocemos a personas que están llenas de problemas físicos, pero son implacables. Nadie nos meteríamos con ellas. Aunque sean bajitas, aunque estén gorditas, aunque sean feas, incluso aunque estén discapacitadas. Porque sabes que estas personas utilizarían lo que les pasa a su favor, no en su contra. ¿Por qué? Porque no se trata de las debilidades físicas, sino de las fortalezas del carácter. ¿Y cómo construyes esa fortaleza de ese carácter? Te lo pregunto porque, claro, probablemente, bueno, yo pasé por una situación similar y, claro, luego me di cuenta más adelante de que muchos de esos matones, como les llamas tú, terminaron siendo amigos, terminé Ujú. estudiando con muchos de ellos, pero claro, muchos años después de muchas etapas de maduración. Pero cómo en ese contexto, en tu caso, teniendo 14 años, cómo construyes ese carácter bajo ese sometimiento por parte de ese matón todos los días. Pues el orden sería a través de, como te he dicho, de la encratella. A través de primero la disciplina del juicio, el logos, el memento mori, arete, carteria, askesis, eutereia, pero claro, esto es imposible porque necesita una maduración y una integración de conceptos muy elevada y esto no se puede conseguir con 14 años. Sin embargo, sí que se puede conseguir con la práctica física y es algo que no te lo da el músculo. Yo, por ejemplo, yo no gané, yo no gané esa fortaleza física y a través de eso le perdí el miedo a los matones, sino fue la fortaleza espiritual que te da el esforzarte. Si te das cuenta, fortaleza viene de esfuerzo, o esfuerzo viene de fortaleza. Por tanto, cuando una persona empieza a esforzarse, empieza a endurecer su carácter. ¿Y qué significa esforzarse? ¿Significa que esa persona debe ir al gimnasio y levantar peso? Significa que debe esforzarse. Me da igual que levante peso, que haga flexiones,
que salga a correr o que estudie todos los días, toda la noche, sino que esa persona sea capaz de esforzarse. Cuando una persona es capaz de esforzarse, genera algo maravilloso que es carácter. Y el carácter te da autoconfianza. Cuando tú tienes autoconfianza, ya no estás a merced del otro. ¿Por qué? Porque tú mismo sabes de lo que eres capaz. Sabes dónde están tus límites. Cuando tú no te esfuerzas, no tienes fuerza. Y quiero recalcar que no se trata de fuerza física. Quiero recalcar que se trata de esfuerzo. Da igual dónde lo pongas, pero vas a tener rédito. Cualquier cosa, aunque sea esforzándote por saltar más alto o por lo que quieras. Pero vas a saber lo que cuestan las cosas. Nuestro problema es que como tenemos todo tan a mano, de una forma tan fácil, ¿quién valora un vaso de agua? Pero si viviéramos en sitios donde no fuese algo fácil de acceder, seguramente lo valoraríamos más. ¿Quién valora un plato cocinado de su madre? Pues quien la ha perdido o quien la ve poco. Quien le cocina a su madre todos los días no lo valora. Y esto es algo que a mí me gusta reflexionar sobre ello porque si no somos conscientes, hay un montón de cosas que tenemos ahora presentes en nuestra vida que mañana no van a estar. Todos estos emprendedores o todas estas personas que se preocupan de tantos problemas que tienen en su vida, la facturación anual, cómo está funcionando su competencia, el desempeño de su publicidad, por ejemplo, tal vez no se están dando cuenta de que cuando consigan todo eso que están consiguiendo en ese proceso, van a perder a sus padres, van a perder a personas que ahora mismo están presentes en su vida, que dan por hecho que las tienen, que dan por hecho que les van a llamar mañana. A lo mejor no están mañana porque están enfermas. Y sí, yo no te estoy diciendo que no persigas esos objetivos materiales. Te estoy diciendo que trates de ser más consciente de que hay otras cosas que están presentes en tu vida que estás dando por hecho y debes tener presente. ¿Cómo construyes ese carácter y buscas ese esfuerzo en una sociedad tan acomodada? O sea, donde la comodidad obviamente hace que evitemos ese esfuerzo incluso a nivel físico. Hay dos motores para alcanzarlo. El primero es el menos utilizado y es el deseo. Decía Napoleón Hill en su libro Piensa y hazte rico que la capacidad de un hombre se mide en la fuerza de su deseo. Por tanto, cuando una persona realmente desea un cambio o desea algo, es capaz de conseguirlo. Sin embargo, el deseo del occidental promedio es lamentable. Las personas están castradas emocionalmente. Las personas están acomplejadas. Las personas no tienen miedo de apuntar alto. Si sienten algo grande en su vida, lo dicen con la voz muy pequeña para adentro cuando están solos. Cuando están solos gritan, voy a ser grande, pero en público los deseos son muy pobres. No, yo con llegar a fin de mes me vale. No, yo quiero un coche normal, una casa normal, alguien que me quiera. Y sus aspiraciones no son suyas, porque están castrados. Lo que pasa es que no lo saben. Y entonces el deseo es muy pobre. Y luego, por otra parte, el otro motor, que es el más utilizado, es el dolor o el miedo, que es el que más utilizamos. Las personas acaban cambiando. ¿Por qué? Porque ya el médico les ha dicho, no puedes seguir con tanto sobrepeso. No puedes seguir así porque vas a tener un infarto. Entonces ya me empiezo a hacer ejercicio. No es por el deseo de debo ser mejor, voy a superarme. No, ya es por estás tan tocado que ya el médico te ha dicho que como sigas comiendo salchichas en lata vas a tener problemas. Y otra cosa es cuando la gente se apunta al gimnasio. Pues cuando lo deja con su pareja, tiene un divorcio. Ahí sí, ¿eh? Ahí sí. Y lo mismo cuando quieres que te vaya bien con el negocio. Pues cuando has fracasado o cuando incluso tienes envidia de que a un amigo tuyo le está yendo muy bien. Entonces el punto es el dolor.
Y mi visión en esto es un poco cínica y es, necesitas el dolor. Lo que pasa es que no sabes en qué magnitud te va a venir. Así que ponte a trabajar ya. ¿Y crees que el amor puede servir como motor? Claro, pero eso ya estamos hablando de algo muy superior. O sea, cuando hablamos de amor, yo lo quiero diferenciar del deseo. De hecho, el doctor David Hawkins separa el deseo, que calibra en 125, con el amor, que calibra a partir de 500, siendo cada punto un tramo exponencial al siguiente. O sea, imagínate la diferencia que puede haber entre el deseo y el amor. Porque el deseo es una consciencia muy, muy baja, muy animal, muy pobre, aunque sea muy potente. Pero el amor ya distingue a los seres humanos que son capaces de eliminar cualquier precio que haya en el camino. Me explico. El amor se traduce como una actividad atélica o autotélica, siendo ese tipo de actividades cuyo fin en sí mismo es hacerlo, a diferencia del deseo, que cuyo fin es que la acción nos genere un rédito, un resultado. Vale, yo salgo a correr, pero a cambio quiero perder grasa. Cuando una persona se mueve por el deseo, ostras, lo va a conseguir, pero mucho mejor que si lo haga por el miedo, ¿no? El miedo a un calibre más bajo, por la culpa o por la vergüenza, ¿no? Cuando una persona sale a correr por vergüenza, ay, no quiero que me vuelvan a decir que soy un saco de patatas, pues voy a salir a correr. La vergüenza calibra en 25, es más bajo, ya por debajo de la vergüenza. Si te das cuenta, fisiológicamente la vergüenza afecta al cuerpo, ¿no? No es lo mismo salir a correr por vergüenza que salir a correr por deseo o salir a correr por amor. Cuando alguien sale a correr por amor, la sensación corporal es distinta. Su fin en sí mismo es salir a correr. No tiene el fin de perder grasa, no tiene el fin de mejorar físicamente, tiene el fin de, por fin es mi hora para mí. Y digo correr, pero te digo pasear. Personas que salen a pasear pensando en llegar a un tope de pasos. ¿Por qué? Porque su entrenador le ha marcado, su aplicación le ha marcado un número de pasos. Ya hay pocas personas o menos personas que salgan a pasear porque pasear es un espacio para ellos. Una de las actividades que yo tengo en mi grupo de filosofía esta semana es la anaideia. La anaideia, de no, de ella, vergüenza, la desvergüenza, es entender la impopularidad como un bien. Y dentro de esta práctica tenemos esta semana 2 horas de silencio al día. Y son 2 horas callado, sin hablar. ¿Cuál es el fin de eso? Nada. Pero cuando estás en ese tiempo, en esa práctica de silencio, te das cuenta de lo bonito que es. Porque tú mismo empiezas a escucharte, tus deseos, tus ganas de hacer cosas, de decir, de llamar, de hablar, de contactar. Y es fantástico. Y con pequeñas prácticas, con pequeños esfuerzos, con ejercicios, que si te das cuenta son corporales. El silencio es un ejercicio corporal, en este caso no de acción, sino de inacción, igual que el ayuno no es un ejercicio de acción, sino de inacción. Esto, para aterrizarlo, yo recomendaría entender el término Wu Wei, que es entender la no acción como una acción, pero eso ya es filosofía taoísta. Nos damos cuenta de la capacidad que tenemos cuando hacemos cosas desde el amor, atélico, sin buscar un resultado. Yo, por ejemplo, mi resultado, mi objetivo de venir hoy desde Madrid ha sido venir hoy. O sea, si me dices, se ha estropeado la cámara, me da igual. Y eso es una cosa que siento que me hace libre. Hacer cosas sin esperar nada a cambio. Has hablado de ese momento de silencio y me da la sensación, Pedro, de que hay mucha gente que le tiene miedo al silencio porque justamente da pie a escucharte, a escuchar los pensamientos. Y yo veo a veces en ciudades grandes, Madrid o Barcelona, personas paseándose y no desconectan nunca de esos auriculares.
pienso que por miedo a tener que escucharse. ¿A qué le tenemos miedo? Pues a nuestra luz, a nuestro potencial, a nuestras grandes aspiraciones, a realmente a saber dónde podemos estar y no estamos. Mira, hay un ejercicio, David, que yo hago muchas veces cuando desarrollo eventos o, o estoy en mis campamentos o en algunos workshops y me sorprendo con la gente. Llegado un momento, en estas prácticas, yo les digo, venga, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad, vamos a darnos verdad. ¿Quién de aquí considera que se está esforzando un 10 sobre 10? Y veo que a lo mejor levanta la mano todavía un 10 sobre 10, nadie. Un 9 sobre 10. Y ya veo que empiezan la gente a mirarse, a ver si alguien lo hace, y hay alguno que levanta la mano. Y digo, un 6 sobre 10. Y de repente veo que hay un grupo de personas que ya empiezan a levantar la mano. Vamos todos a medio gas. Yo te pregunto a ti ahora, un ejercicio de sinceridad. ¿Cuánto te estás esforzando del 0 al 10 por tus objetivos? Te diría un 7. Un 7 sobre 10. Sí. Tú mismo me acabas de decir que te estás esforzando un 7 sobre 10 y creo que va a ser un acto de luz para muchas personas que digan, es que no alcanzo mis objetivos, es que no lo consigo. Claro. Pues pasa más tiempo en silencio. Te vas a dar cuenta de que vas a empezar a decirte muchas más verdades. Porque hay personas que no nos damos cuenta, pero no estamos consiguiendo X cosas por una limitación que no viene de fuera. Obviamente fuera es lo que te está frenando, es la limitación, es como tú dices, esos son esos auriculares, esa música, esos podcasts, esas tareas de, no, voy a hacer esto, no, voy a ver Netflix, no, voy a quedar con unos amigos a tomarme unas cervezas, no, voy a irme a hacer X cosas, pero porque no eres capaz de estar en silencio. Frank Kafka lo expresaba de una forma muy bonita, decía, solo necesitas encerrarte en tu habitación y ponerte a esperar en silencio. Decía, bueno, no necesitas ponerte a escuchar en silencio. Solo necesitas... De hecho, no necesitas estar escuchando en silencio, solo necesitas esperar. No, es más, no necesitas esperar. Es más, solo siéntate en tu habitación, no hagas nada y te darás cuenta de que la divinidad se te descubre. O sea, te lo estoy diciendo así de memoria porque hace tiempo que no leo esta cita, pero básicamente me recuerda al libro de Pablo Dors, Biografía del Silencio, que nos enseña que no dejamos de posponer de un momento a otro porque no somos capaces de estar sin hacer nada. Porque la gente cree que estar sin hacer nada es estar en el sofá escuchando un podcast. Y eso es no hacer nada. No, estás sentado escuchando un podcast. Estar sin hacer nada es estar sin hacer nada. Y ahí, ese momento tan incómodo, donde, como tú dices, te empiezas a escuchar, vas a darte cuenta, vas a decir, ¿y qué higos estoy haciendo aquí? Si debería haberme marchado hace días, o semanas, o meses, o años. Yo invito a que las personas salgan a pasear sin podcast, sin música. No te estoy diciendo que no sean útiles. Te estoy diciendo que estás parcheando si ya sabes lo que tienes que hacer. No se trata, el aprendizaje no consiste en que sigas añadiendo información. Se trata de que con la poca información que ya tienes, construyas lo simple. ¿Por qué crees que en el silencio puede estar la respuesta? Porque pareciera paradójico, ¿no? De que la información pudiésemos encontrarla allí fuera en un libro, en un podcast o en una formación y más bien de repente tenemos es que entrar en ese estado de aburrimiento, de silencio para encontrar la respuesta. El ser humano es una maravilla. Tiene un potencial inmenso.
Es una brutalidad. Y para ello no necesita cosas externas. O sea, digo silencio, pero podría decir ayuno. O sea, no necesitamos tantas cosas externas. Yo he estado recientemente 5 días de ayuno, de absolutamente de solo agua. Y una cosa que me llevo es que no tenía hambre. ¿Qué tenía? Tenía deseo de terminar. Quería terminar. Tenía miedo a perder masa muscular, a perder fuerza. Pero no tenía hambre. Entonces me di cuenta de lo ignorante que era. Una vez más, me di cuenta de lo ignorante que era, de que he creído lo que otros me han dicho, que hay que comer cada 3 horas, que hay que comportarse de determinada manera, que hay que comer X cosas. Y yo me di cuenta de que no. Y decía, no, si no hace falta esto. Pero me compré una idea. Igual que compré la idea de estado, igual que compré la idea de tiempo, igual que compré la idea de dinero, igual que he comprado un montón de ideas. Pero no existen. Son constructos que están ahí. ¿Y por qué te he dicho ayuno? Pues te he dicho ayuno porque el ser humano es tan perfecto, pero muchas veces está programado para verse imperfecto y para verse débil y para verse pobre y para verse limitado. Yo digo a las personas, ayunad y estad en silencio. Es gratis. Verás lo que pasa. ¿Crees que dentro de, dentro de toda esa confusión y dentro de todos esos deseos materiales que estamos persiguiendo como sociedad, estamos perdiendo la... Por una parte, creo que la capacidad de ser auténticos y de ser coherentes de repente con lo que queremos desde la profundidad de nuestro ser, por deseos impuestos por la sociedad o por, no sé, por toda esa nube de que pareciera distraernos de la verdadera esencia del ser humano. Es así, o sea, lo vemos, o sea, aprendemos por imitación. Muchas veces aprendemos por imitación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú vas a pensar que lo que tú necesitas es lo que está haciendo otro. Tú ves a otro conduciendo un coche rápido, vas a decir, ¡ah! Necesito esto. Vas a ver a otro jugando con un balón, vas a decir, ¡ah! Era esto. Vas a ver a otro cantando encima de un escenario, vas a decir, ¡ah! Es esto. Vas a ver a otro firmando libros en un parque, vas a decir, ¡ah! Yo quiero también esto. Porque el ser humano está diseñado para... O sea, admirar la felicidad. O sea, nosotros admiramos la felicidad, pero no nos damos cuenta de que estamos buscando la felicidad fuera. O sea, esto sé que es algo así como muy friendly o happy friendly, pero lo quiero aterrizar de una forma práctica. Michael Jordan no estaba buscando que le admirasen, estaba buscando ser mejor jugando al baloncesto. Leo Messi no estaba buscando que le admirasen, estaba buscando jugar al balón y lo hubiera hecho por 1/3 o 1/10 parte o 1/100ª parte de lo que le pagaban. Y Michael Jordan igual. ¿Por qué? Porque no lo hacía por dinero. Porque cuando se cansó de jugar al básquet, Michael Jordan concretamente, se pasó al béisbol y lo hizo tratando de ser el mejor. Porque él quería estar retado por quién, por sí mismo, ¿no? Él iba a ganar mucho más dinero en baloncesto. Pero que quería ser feliz. Hay personas que, en lugar de buscar ser felices, buscan llamar la atención. Si juego al básquet y soy famoso, seré feliz. Si juego al fútbol y soy famoso, seré feliz. Si soy cantante y me aplauden, seré feliz. No, olvidaste estar en silencio y ayunando. Y desde ese vacío, desde la no necesidad, desde esa euteleia, desde ese desapego a buscar cosas externas, alcanzas ese valor, alcanzas esa felicidad. No es añadiendo cosas, es que es genuino para ti.
Y esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿qué es genuino para mí? Yo creo que igual es difícil, ¿no? Responder esa pregunta en un contexto donde la mayoría está justamente buscando eso, ¿no? El resaltar por encima del siguiente o el de ganar más dinero, el de comprarte un coche más rápido. Claro, porque no se ayuna ni se está en silencio. Yo te aseguro que cualquier persona que esté ayunando una semana, 5 días y en silencio, gana un poder sobre sí mismo tan grande que empieza a valorar la vida de otra forma. Pero ¿cuánta gente hace esto? Mi amigo Miguel Camarena y unos pocos frikis como yo. ¿Por qué? Porque no, con todo lo que me cuesta, yo te digo porque lo he vivido, o sea, con todo lo que me cuesta ganar masa muscular, con todo lo que me cuesta ganar fuerza, ¿cómo voy a estar 5 días sin comer? O sea, que no lo haces por un tema de fitness. Lo haces por un tema de empoderamiento, de no necesitar cosas, de liberarte. Y yo sé que es muy difícil porque he estado ahí, pero he estado ahí en muchas cosas y digo, bueno, ¿cómo puedo ser mejor persona? Mira, yo ser humano, muy sencilla, para aterrizarlo de una forma muy sencilla, 5 días. Un ser humano puede estar 40 sin comer. Biológicamente, fisiológicamente puede estar 40 sin morir. 5 días es una octava parte. Una octava parte. Estamos hablando de que es una broma. Es una broma, pero la gente no somos capaces. No somos capaces. Nos falta verdad. Nos falta verdad. Ponernos. Mira, yo estoy cansado de este castramiento y de este acomplejamiento que existe cuando alguien te pregunta ¿cuánto tiempo tengo que estar dándome una ducha de agua fría para tener resultados? ¿Cómo hago un ayuno? Y pienso, qué mal estamos. Porque no es algo que hagas tú por ti mismo. O sea, hazlo por tu propio autoconocimiento. A mí me pregunta, ¿para qué lo haces? Digo, para superarme. Porque no lo había hecho antes. Y pues había hecho solo 72. Y ahora he hecho más de 100. He hecho más de 110 horas. Entonces, aproximadamente en lugar de 110 voy a hacer 150. Y si puedo, haré más. Y eso es un ser humano. Una persona que trata de superarse de dentro a fuera, no de fuera a dentro. Y creo que no estamos preparados, pero porque nosotros mismos nos limitamos. ¿Qué estás esperando? ¿Que te pasen un PDF de cómo hacerlo? ¿De cómo hacerlo? Cerrar el buzón. Si vas a ahorrar dinero. Pues ya verás qué bien. ¿Y no tienes miedo de perder masa muscular? Al revés. Te sorprenderá de lo bien que funciona el cuerpo sin comer. Es una maravilla. Yo igual, esta semana estoy otra vez de ayuno. No voy a hacer 5 días, pero lo hago porque me despeja la mente. Estoy aquí contigo y me siento afilado. Y ayer entrené y hoy cuando vuelva a Madrid saldré a correr. ¿Y lo harás en ayunas? Sí. Pero no pasa nada. El tema es, yo lo sé y porque lo he probado. Ahora la pregunta es, ¿quieres saberlo tú? Sí, pues hazlo. ¿Pero cómo lo hago? Hazlo. Y lo mismo te va a pasar con el silencio y lo mismo te va a pasar con el agua fría. ¿Pero cuánto tiempo me pongo? Vale, ¿puedes estar 10 segundos? No lo sé. Pues pruébalo. ¿Y 20 segundos? No lo sé. Pues pruébalo. Dime cuánto puedes estar. ¿Y si enfermo? Si enfermas por pasar 20 segundos en el frío, te da una información muy valiosa sobre el tipo de persona que eres, sobre tu fragilidad. Entonces, no habrás perdido, habrás ganado. Pero ¿quién se hace estas preguntas? Si estamos todos muy distraídos. ¿Cómo consigues ser, hablando de distracción, y que mencionabas antes a David Hawkins, se habla mucho de que por encima del amor estaría la autenticidad? ¿Cómo se puede ser auténtico en un mundo donde todo el mundo está buscando parecerse
a ese referente? Pues conociéndose uno mismo. Por ejemplo, aterrizando con el Nogis Seuton, ¿no? Aterricemos que el Nogis Seuton es un mensaje que ya estaba en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, en Grecia, y que hablaban, y por ejemplo Sun Tzu también decía que el mejor general es el que gana sin necesidad de combatir, y que el mejor general es el que se conoce a sí mismo y se conoce a su enemigo. Pero ¿con qué empezaba? Con conocerse a sí mismo. Por tanto, vamos a entender la importancia que tiene conocerse a uno mismo. Y ahora he perdido el hilo de lo que estaba diciendo de conocerse a uno mismo. En relación a cuál era la pregunta, perdóname, David. ¿Cómo conseguir la autenticidad en un mundo? Perdona, cuando te conoces a ti mismo, por lo menos tienes información de cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus deseos, cuáles son tus aversiones. Y desde esa posición, tú mismo ya empiezas a decir, es que estoy haciendo esto por deseo, es que estoy haciendo esto por miedo. Y empiezas a ser mucho más libre. Y uno de los peldaños es, como te he comentado antes, es la naideia. La naideia es, como te he dicho antes, la impopularidad como un bien. Cuando tú mismo te conoces a ti mismo en el sentido, conoces que el ser humano tiene ciertos mecanismos automáticos que son sesgos. El último libro que he escrito se llama El arte de la decisión y trata precisamente sobre todos estos mecanismos que son automáticos, que hacen que sean ellos los que tomen las decisiones por nosotros. O sea, si yo preguntase ahora mismo a todos los oyentes del podcast, les dijera, ¿te consideras una persona racional? ¿Te consideras una persona razonable? Me dirían, claro. Digo, obviamente, si no me dijeras esto no te podrías ir a dormir por las noches. Pero decía Descartes que no había nada mejor repartido que la razón, pues todos creemos tener suficiente. Si te das cuenta, todos nos creemos racionales, todos nos creemos razonables. ¿Cómo podríamos dormir por las noches si no? Bueno, pues lo que debemos recordar es que no somos conscientes. Funcionamos en automático. La mayor parte de las decisiones que tomamos están basadas en procesamientos y en programación previa. Nuestro cuerpo es quien toma decisiones por nosotros. Esto es la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio, que de hecho en el libro le explico más. Aquí voy a explicar el funcionamiento de estos sesgos. Estos sesgos hacen que tomemos decisiones, como por ejemplo, para aterrizar los sesgos de grupo, pues todo el mundo conoceremos el FOMO, Fear of Missing Out, el tener miedo a quedarnos fuera. ¿Qué estará haciendo la gente? Están aquí, yo aquí, me lo estoy perdiendo. Esto es un sesgo. Tú no te quieres quedar fuera. ¿Por qué? Porque antiguamente quedarse fuera significaba la muerte. Antes, por ejemplo, en la antigua Grecia, en Roma, lo peor que te podrían hacer era el ostracismo. El ostracismo era el destierro. Quedarte desterrado de tu gente, de tu hogar, de tu grupo, de los que son como tú. Ahora mismo el ostracismo no se ve de esa forma porque tú no te ves desconectado de nadie porque tienes un móvil, ¿no? Pero antiguamente sí era algo terrible. Pero no termina ahí la historia, ¿no? Por ejemplo, la falacia del colectivo. Para seguir hablando de sesgos. La falacia del colectivo es asumir que existen grupos. Por ejemplo, la derecha, la izquierda, la sociedad, la clase obrera. Esto son falacias. ¿Por qué? Porque estás asociando que son grupos de personas. Y solo es un grupo de personas. Solo es un individuo. Las decisiones no las toman grupos de personas. Las toma una persona. Tú no te puedes tomar un café con la clase obrera. La podrás tomar con una persona que se autodenomine obrero. Pero tendemos a ser nosotros los que colectivicemos a las personas, a los grupos. Cuando no, estos son errores
porque caemos en sesgos, porque necesitamos simplificar las cosas, aterrizarlas de forma simple. Otro sesgo es la ignorancia pluralista. La ignorancia pluralista viene a decir cuando tú ves que un restaurante está lleno o vas a comprar un libro porque es bestseller. O no, si es bestseller tiene que ser bueno. Eso es ignorancia pluralista. Porque crees que algo lo haya hecho mucha gente lo convierte en bueno. O este programa lo ve mucha gente, vamos a verlo. Esta película tiene muy buenas críticas, vamos a verla. Hay mucha gente viéndola, ¿no? Otro sesgo, muy interesante, el efecto espectador. Ahora mismo, no sé, es más fácil tener una conversación porque somos dos. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuántas veces? Yo esto lo veo, por ejemplo, en los workshops, cuando hay un grupo de, imagínate, de 40, 50 personas y tú te quedas de brazos cruzados esperando que hable alguien. ¿Por qué? Porque casi en el sesgo del espectador. Tú mismo no te ves como un participante, no te ves como un espectador. Te cuesta ser el que hable. Lo mismo pasa muchas veces, esto para aterrizarlo de otra perspectiva, tú ves un vídeo en Instagram y si ves que tiene 12 millones de reproducciones o de likes, lo ves y pasas al siguiente. Pero ves que el siguiente, por ejemplo, tiene 0 likes y dices, bueno, le voy a dar 1. Porque no tiene 0, entonces voy a darle 1 porque tiene, pero cuando tiene 10 millones ya dices, bueno, seguro que se lo da a otro. Eso es el efecto espectador. ¿Tú por qué no te abres un canal de YouTube de aquella cosa que te gusta? No te digo a ti, sino digo a muchas personas que caen en este sesgo. Porque ya lo estás viendo. Entonces te cuesta no ser el espectador. Porque son sesgos sociales. Y como este que te he contado, en el libro he puesto 40. O sea, hay muchísimos. Hay sesgos sociales, hay sesgos de fatiga cognitiva, hay sesgos de cambios de humor, por ejemplo, estos sesgos, por ejemplo, o sea, hay sesgos de tiempo, que son muchas veces los que hacen caer a las personas en mala gestión del tiempo y están presentes y toman decisiones por nosotros, David. Tipo, tú piensas, ay, ¿por qué no hago esto? Muchas veces porque vives en automático de verdad, pero de verdad. Y cuando eres consciente de los sesgos, puedes vivir en automático, pero te permites una pequeña pausa, tun, 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 y allí, con esa pequeña pausa, es decir, oh, estoy cayendo en el sesgo del espectador, o oh, estoy cayendo en el FOMO, oh, estoy cayendo en el sesgo de arrastre, oh, estoy cayendo en la ignorancia pluralista. Y de repente dices, no quiero caer en esto. Y tienes la capacidad de incidir en la realidad. Pero lo peor es no conocerse a uno mismo, no conocer cuando uno está cayendo en estas cosas y ser una marioneta de que quienes sí que conocen todos estos sesgos y te están manipulando. Porque, por ejemplo, estos sesgos no solo se aplican de una forma social, sino en el marketing están muy presentes. Por ejemplo, el marketing es capaz de hacer que tú veas algo como importante cuando no es importante, solo es urgente. Como por ejemplo te dicen, se cierra el plazo este viernes a las 2. No te quedes fuera. Están utilizando FOMO, con el no te quedes fuera, y el sesgo de urgencia. Te están cambiando algo que no es importante, pero tú estás haciendo que es importante cuando no es importante, solo es urgente. Pero eso, por ejemplo, tampoco conocer la matriz de Eisenhower, que también, bueno, todos esos temas están explicados en el libro. Se diferencia entre lo que son los procesos automáticos y luego lo que sería la toma de decisiones. Y dentro de lo que es la toma de decisiones, pues te hablo de la matriz de Eisenhower, de la ley de Peirce, la ley de Carlson, la ley de Illich, el principio de reversibilidad, el principio de Pareto, la ley de Parkinson. ¿Y crees que todo, porque has mencionado muchas veces, has hecho mucho énfasis en el silencio y el ayuno? ¿Crees que ese autodescubrimiento empieza en el silencio? Creo que, no es que empiece, pero creo que el silencio y el ayuno son herramientas muy poderosas porque son gratis y las puedes hacer aquí juntos, pero las podríamos hacer en la cárcel, pero las podríamos hacer en un ático, las podríamos hacer en la montaña, en la playa, en un avión y te dan mucho poder y mucha autarquía, mucha independencia. No digo que sean las primeras,
porque obviamente si me pongo a pensar o a reflexionar te encontraría otras, pero sí que son importantes. Si no estás decidiendo tú y están decidiendo otros por ti, Mm. ¿crees que nos estamos traicionando nosotros mismos, A de ver, cierta forma? decía Sócrates que, y luego lo secundaba Marco Aurelio en sus meditaciones, que una vida sin examen no merecía ser vivida. Entonces, yo no digo, no quiero utilizar la palabra traición, pero desde luego no vas a tener una buena vida. Pero estaría siendo incoherente, ¿no? Contigo mismo, puede ser. Es que en muchas ocasiones lo que sucede precisamente es la incoherencia. Porque al no saber, por ejemplo, imagínate que estás con una empresa que está funcionando muy bien y te está dando mucha plata, mucho dinero, pero tú no estás siendo feliz, pero los números te están engañando. Como estás consiguiendo plata, pues no te importa levantarte muy temprano, esforzarte un montón, gritar a los empleados, enfadarte con tus padres, no ver a tus hijos, pero no estás viendo esto, estás viendo éxito. Pero ¿es éxito tuyo o éxito social? Entonces, las personas, David, muchas veces no saben diferenciar principios de valores. Si no sabes diferenciar principios de valores, es muy fácil que ni siquiera sepas cuáles son los tuyos. ¿Y por dónde empiezas sobre todo, porque a mí, Pedro, lo que más, o sea, me causa Mm. ruido es, o sea, dentro de este mundo en el que vivimos, con tantas distracciones, con tantas personas hablándote de qué es lo correcto, cuál es el camino, qué debes conseguir, si es espiritual, si es interno, si es material, ¿cómo distingues realmente qué es lo que estás eligiendo tú? O sea, nuevamente caes en esa, de cierto modo, en esa capacidad o esa incapacidad de decidir y donde probablemente otros estén decidiendo por ti. Claro, esto me viene a la mente Roy Buckminster y su libro Willpower, o sea, Fuerza de Voluntad, que habla de un término fatiga de decisión. Cada decisión que tomamos tiene un coste cognitivo. O sea, incluso que te levantes por la mañana y pensar si te vas a poner una camisa, un polo, una camiseta, un jersey, si lo vas a llevar de cuadros, de rayas, blanca, negra, rosa, si el pantalón va a ser corto, largo, si va a ser rosa o azul, si lo vas a combinar con zapatos. Todas las decisiones que tomamos, aunque sean muy chiquititas o banales, generan un coste. Lo mismo pasa, por ejemplo, con veo un reel más, veo un reel menos. ¿Voy a leer o no voy a leer? ¿Voy a entrenar o no voy a entrenar? ¿Qué voy a entrenar cuando voy a entrenar? ¿Qué voy a comer cuando voy a comer? Si no nos damos cuenta y tenemos tantas opciones, lo que puede parecer de una forma positiva, a su vez está generando un coste cognitivo enorme, enorme, enorme. De hecho, eso también lo trato en el libro. Y este señor lo que te explica es que esto provoca una fatiga de decisión. Y de hecho Brian Tracy en su libro Tráguese ese sapo te habla de precisamente cómo eso va a suceder, las tareas más importantes hazlas pronto, porque si no luego no te va a quedar fuerza de voluntad para hacerlas. Y en relación a lo que preguntas, te diré que esto es muy interesante porque el ser humano, ¿por qué necesita dormir tanto? Porque rumia muchísimo. Tenemos un montón de rumiación. Por ejemplo, ciertos monjes, no recuerdo ahora mismo el nombre, no necesitan dormir 8 horas como nosotros, porque han hecho durante tanto tiempo un trabajo de meditación tan grande que con dormir, y esto está estudiado, con dormir creo que son entre 2 y 4 horas, ya sé que puede parecer una locura, están totalmente funcionales. ¿Pero por qué? Porque su decisión está totalmente intacta. Su capacidad de atención está intacta. Nuestra decisión, David, y nuestra capacidad de atención está dañada. Y como está dañada, nos cansamos mucho más rápido, nos falta energía, necesitamos dormir un montón. Y ahí esto no se está hablando, pero esto está siendo real.
¿Por qué está tan de moda la meditación? Porque precisamente la meditación te ayuda a gestionar ese foco y que tú mismo puedas distribuir tu energía con más eficiencia, con más eficacia. Y de esta forma ser más libre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero siendo conscientes y gestionando nuestra capacidad de atención de la mejor forma posible, reduciendo nuestras decisiones. Y de esta forma ganaremos libertad. El título de tu libro es, de hecho me gustó bastante, el arte de decidir, ¿no? Sí, el arte de la Dijiste, decisión. de la decisión. Me gusta, bueno, te lo pregunto porque me llama la atención. ¿Crees que se está convirtiendo en un arte el poder decidir? O sea, cuando tú, por ejemplo, entras a un supermercado y crees que eres tú el que está decidiendo cuando está perfectamente ubicado cada producto, la iluminación, ¿crees que se está convirtiendo en un arte? Bueno, es que, de hecho, si te pudiera contar, hay 5 mecanismos de procesamiento de información. Los más famosos son el sistema 1, el sistema 2, que son de los que habla Daniel Kahneman. Pero, por ejemplo, también tenemos algo que acabamos de mencionar ahora de soslayo, que es la economía cognitiva. Economía cognitiva es, dependiendo del número de decisiones que hayas tomado antes, vas a funcionar de una forma más automática o más reflexiva. Esto, por ejemplo, Daniel Kahneman lo estudia, por ejemplo, con jueces del Tribunal Supremo, cómo fallan en sus resoluciones según van tomando más resoluciones. O sea, no es lo mismo las decisiones que toman a las 12 de la mañana que las que toman a las 9. ¿Por qué? Porque ya llegan mucho más fatigados. Esto sería lo que es la economía cognitiva. Luego, por ejemplo, tenemos el priming. El priming es las palabras a las que estamos expuestos, o los primados, por ejemplo. Primados, que hay 5 tipos de primados, pero para aterrizarlo aquí de una forma rápida contigo, está, por ejemplo, el lenguaje que nosotros utilicemos. No somos conscientes, David, pero, por ejemplo, dependiendo de las palabras que nosotros utilicemos o a las que estemos expuestos durante nuestro día, vamos a tomar una serie de decisiones o van a afectar hasta nuestra fisiología. Por ejemplo, si nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar palabras como dolor, tensión, malestar, angustia, ansiedad, depresión, sin querer, cuando vayamos, por ejemplo, a hacer ejercicio, vamos a tirar muy distinto a si escuchamos la palabra vigor, fortaleza, entusiasmo, ganas, maestría, excelencia, pundonor, coraje, audacia. Cuando nosotros tenemos un lenguaje o cuando nosotros escuchamos otro lenguaje, sin querer, nuestro cuerpo reacciona de una forma o de otra. Las palabras que nosotros utilizamos calan en nuestro inconsciente, lo sepamos o no, pero están, de hecho, por ejemplo, en marketing eso se utiliza muchísimo. Y de hecho hay estudios, por ejemplo, de Elizabeth Lotus y Palmer, que son estudios muy interesantes, que depende de la palabra que tú utilices, tu cerebro la interpreta de una forma u otra, aunque sean palabras muy similares, a nivel porcentual. El estudio se basó, por ejemplo, en cómo puedes manipular los recuerdos de alguien dependiendo si le haces utilizar palabras como impacto, golpe, colisión, porque cada una de ellas está asociada a una velocidad, a un porcentaje. Por ejemplo, a nivel golpe, tiene a nivel de recuerdo un impacto inferior a lo que es colisión. Y dependiendo de... Estos son ejemplos que te estoy poniendo del estudio de Palmer, pero por ejemplo, en marketing no es lo mismo utilizar la palabra cambiar que la palabra transformar, de cara al impacto que vas a tener en tu audiencia. Y estos son primados, pero hay muchísimos más. Te he hablado de 3 tipos: sistema 1, primados, economía cognitiva, cognición emocional. Cognición emocional, esta es súper interesante porque el cuerpo muchas veces toma... Todo eso está en el libro, o sea, si alguien quiere profundizar. Si somos conscientes, tomamos muchas decisiones de forma automática en función a lo que vemos y lo oímos y olemos. Esto es la cognición emocional. Por ejemplo, si tú ves a alguien, por ejemplo, muy fuerte,
a ti te puede generar rechazo, o alguien que tenga una barba te puede generar rechazo o atracción. O sea, obviamente va en función de cada persona, dependiendo de lo que tengamos en nuestra mochila. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, el olor que tenga una habitación que nos va a generar una cosa u otra. Y eso, por ejemplo, las grandes marcas lo saben. Saben, por ejemplo, lo acostumbrados que estamos a mirar a cierta altura. Saben, por ejemplo, la distribución de ciertos productos o los colores que tienen ciertos productos es cognición emocional y están detrás de gran parte de nuestra toma de decisiones. Otro proceso de toma de decisiones es muy interesante, te lo he desarrollado al principio del podcast, es el framing, distinto al priming, ¿no? El marco, el encuadre. El encuadre, no voy a ser redundante, sencillamente voy a recordar un poco qué era. Es una misma situación, te pueden cambiar el encuadre para que algo que podías ver positivo empieces a verlo negativo. O algo que veías muy negativo empezar a verlo en positivo. Eso, por ejemplo, lo hacen muy bien cuando tú ves una marca, en lugar de decirte 90 euros al mes, te dice por solo 3 euros al día. ¿Entiendes? Es lo mismo, pero te ha cambiado el encuadre. Y de esa forma a ti te hace una percepción de precio más bajo para que te sea más fácil comprarlo. Eso es procesos de toma de decisión. Y luego el número 5 se me acaba de volar. Te lo dejaré En el libro. Te lo dejaré para que alguien lo quiera seguir profundizando. ¿Crees que me llama la atención todo esto? Porque, bueno, hay mucha gente que no le gusta que uno llame o que hable de manipulación, pero ¿crees que de cierto modo nos manipulan para que elijamos algo que probablemente no quisiéramos elegir? Vale, primero, yo estoy cansado de que se vea la manipulación como algo malo. ¿Por qué? Porque la manipulación está ahí, está presente. Pero, ¿sabes quién quiere que tú veas la manipulación como algo malo? ¿Quién? Pues los peores manipuladores. La manipulación está presente en todo. Sin embargo, hay personas que te dicen, no, esto es manipulación. Vale, eso es manipulación. Pero lo peor que puede pasar es que tú, primero, no sepas identificarla, porque si tú no sabes identificar la manipulación vas a ser mucho más fácil de manipular. Si tú no sabes cuáles son tus sesgos, por qué haces lo que haces, por qué tomas una decisión, sencillamente vas a caer en quienes sepa manipular. Yo sé manipular, porque no te puedo hablar de todos estos sesgos, de explicarte el funcionamiento y luego decir que esto no es manipulación. O sea, primero sería un hipócrita y un incoherente. Pero lo que sí que vemos son personas que te están diciendo que tengas cuidado con la manipulación cuando realmente conocen muchas más técnicas de manipulación que yo probablemente. Y por eso hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y sobre todo, quitarle a la manipulación el juicio que tiene. Y no solo la manipulación a todo. Que es por eso por lo que hemos empezado dentro de la encratella con lo que es el logos. Entendiendo lo que es el logos como el orden universal, la causa y el efecto. No como que algo sea bueno o malo. Yo no te estoy diciendo que la manipulación sea buena o sea mala. Con la manipulación puedes conseguir buenas cosas. Con la manipulación puedes conseguir malas cosas. Lo que va a depender es quién la utilice, y no solo quién la utilice, sino cómo la utilice. Lo mismo pasa con la seducción. ¿Es la seducción buena o mala? Depende, ¿no? ¿La venta es buena o mala? ¿Por qué la venta puede ser buena o mala, la seducción puede ser buena o mala, pero la manipulación siempre es mala? Precisamente porque es tan poderosa que los manipuladores no quieren que tú sepas que la estás utilizando. ¿Cómo empiezas este camino de reconocer que no estás viviendo una vida prestada? Con humildad y con gratitud. Y con la gratitud de saber que ahora eres un poquito más consciente y tienes la posibilidad de empezar, como decía Marcel Proust, a ver viejos parajes con nuevos ojos. Y lo que antes veías de una forma, pues ahora con esta nueva información lo ves de otra. Yo, por ejemplo, después de escribir este libro e investigar
todos estos meses sobre sesgo, sobre este toma de decisiones, sobre todo este tipo de procesamiento, ahora me gusta ver anuncios. Y antes lo detestaba. ¿Por qué? Porque ahora digo, mira, utilizan sesgo de escasez. Mira, aquí utilizan ignorancia pluralista. Aquí utilizan anclaje. Aquí utilizan 3 a la vez. Wow, lo han hecho increíble porque están utilizando un mogollón de sesgos y encima han sabido generar, pues eres capaz de, en lugar de decir, mira, me está manipulando, me quieren vender, no, en lugar de verlo como algo dañino, pues lo hago como un niño, como con curiosidad, que tengo un juguete nuevo y lo veo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona pronoica, no paranoica. Todo lo que sucede me conviene. Con ganas de leer ese libro porque a mí la verdad me llama mucho la atención bueno, me encanta el mundo del marketing y el mundo de las ventas y veo constantemente como tú, o sea, lo veo desde esa Es una perspectiva pasada. como un niño y es increíble, o sea, el preguntarte, ok, ¿por qué compré esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Es absurdo. Es increíble. Pedro, me gustaría, si tú tuvieses la oportunidad de hablarle a ese niño que en su momento fue, de cierto modo, bueno, le molestaron o le fastidiaron estos matones, como tú les llamas, o una persona que te esté escuchando, que te vaya a escuchar y esté sufriendo, esté atravesando una situación similar, a día de hoy con lo que sabes, ¿qué recomendación le darías a ese Pedro de niño o a esa persona que se identifica con ese Pedro de niño? Le diría que solo existe el daño cuando es al carácter. Y el daño al carácter solo nos lo hacemos nosotros. Que sea fuerte, que va a ser aún más fuerte y que tenga fe. Que todo va a salir perfecto. Qué bonito. Gracias por haberte venido, Pedro. Gracias a ti, he disfrutado mucho. Gracias.